bueno que están con nosotros, señoras y señores. Nos da muchísimo gusto saludarlos una vez más y a pesar de una pequeña pausa, de regreso en el camino del Señor. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por sus mensajes, por la gente que nos ha hecho favor de llegarnos sus opiniones acerca de los programas anteriores. Y después de esta breve pausa continuamos con temas importantes. Mi querido Edgar Zúñiga, te saludo con gusto. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias y felicidades a todas las personas que nos siguen. Muchas gracias porque nos dan like, muchas gracias por sus comentarios, por sus recomendaciones y pues como dice Carlos, estamos una vez más aquí de nuevo en el camino del Señor. Y en esta ocasión una situación muy especial. Venimos a... ¿A dónde venimos, Carlitos? Nada menos y nada más que a la escuela Edoctus, que dirige el padre Florentino Durazo, en donde laicos como tú y como yo nos acercamos al conocimiento de la teología. O sea que para que todos los laicos que nos están viendo se den cuenta que hay más opciones para poderse formar en la fe, aparte de su parroquia. Una formación, digamos, un poquito más profesional, más encaminada. Más a fondo. Perfecto, más a fondo. Y precisamente con eso, padre Florentino Durazo, me da muchísimo gusto saludarlo. Gracias por recibirnos. No, igualmente, felicidades por el programa. Un saludo a todos los que nos ven, a todos los oyentes que nos hacen el favor de dejarnos entrar a sus hogares, de participar con ustedes de esta charla, de esta entrevista. Mucho gusto, mi nombre es Padre Florentino Durazo, fundador, director de la Escuela de Teología Edoctus. Y desde luego, mi querido Bernardo, ¿cómo estás? A sus órdenes, Jesús Bernardo Castelo Valenzuela. Muy bien, muchas gracias. Bernardo, que como usted es católico, que tenía ganas de acercarse a su fe y conocerla más en profundidad, y vino a Edoctus y ahora está pues prácticamente graduado. El sábado. El sábado. Recién egresado, graduado el próximo sábado. ¿Y cómo te sientes? Feliz, encantado, lleno del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Padre, a ver, platíquenos. O sea, obviamente, ya hace poquito antes de empezar, Edgar, la plática, decíamos, es muy común que vas y te preparas para el catecismo con el librito de la carita, ¿no? Y a lo mejor después regresas a estudiar un poquito antes de la confirmación y a lo mejor otro poquito antes de casarte. Pero realmente no profundizamos en nuestra fe. Nos hace falta ir un poquito más allá y tratar de conocer más en lo que creemos. Y una muy buena opción es una escuela como esta. Padre, platícanos un poquito, ¿cómo empieza Edoctus y cómo nace la idea de profundizar en la fe para los laicos? Pues todo comenzó con una experiencia de catecismo de niños. Yo llegué de diácono, me acababa de ordenar de diácono en enero de 82 y me enviaron a la parroquia de San Miguel Arcángel, aquí en la zona de la Mesa. Y el párroco, el encargado, me encomendó la catequesis de niños. Y es muy común todavía al final de la preparación tener una reunión con los padres de familia y los padrinos. Y entonces nos llamó mucho la atención que unas señoras, varias mamás, nos pidieron que les enseñáramos a ellas porque los niños del catecismo iban a hacerle preguntas o tareas que le dejaban y no sabían cómo responderles, entonces ellas querían aprender también. Esa junta fue en junio de 82. Padre, se dieron cuenta las mamás de que también tenían que estudiar el catecismo. Sí. Entonces, para septiembre de ese mismo 82, ya iniciamos con algo que se llamó curso de catequesis de adultos. Teníamos un primer libro que era Hacia un encuentro con Dios, de Celestino Barradas, un padre de Veracruz, y era todo lo que teníamos para dar ese curso. El curso fue un éxito, podemos decir. Empezaron 45, terminaron 45, pero fue un reto porque no había ninguna de las personas que estuvimos
que estuvieron participando como maestros, ninguno tenía la capacidad del conocimiento para dar todo el curso. Era una pareja, dos catequistas. Entonces teníamos que reunirnos una vez por semana con la persona que iba a exponer y todo el grupo para preparar la lección. Y ya después en la misma semana, uno de los que estaban en el equipo integrante, que eran personas que habían pescado aquí y allá algo de conocimiento, más la reunión, más el catecismo, de esa forma se echó a andar el curso, ¿no? Y gustó mucho, o sea, llamó mucho la atención, sobre todo la perseverancia. Entonces, Sí, porque decía el padre, de 45 que empezaron, terminaron. 45 terminaron, ¿no? Es muy común, y como comentabas al principio, al momento de arreglar el catecismo, en muchas ocasiones me ha tocado ir a cantar a varias bodas o varias misas difuntos o 15 años. Y tristemente, y es una realidad, la gente una vez que hace su primera comunión no se vuelve a parar en la iglesia hasta que tiene una niña y la presenta en 15 años, hasta que se quiere casar o hasta que lamentablemente el día de sus días llega, el día final de sus días llega y la presenta en las exequias. Y nos comentaba el padre, ¿no? Que es muy lamentable que ni siquiera sabemos muchas veces el hecho del significado de las cosas de la fe y nos decimos católicos. Es algo inaudito, ¿no? Esto que dices de que no vuelven después de la primera comunión, más bien sucede en la confirmación. O sea, las mamás, los papás sí traen a los niños, sí los llevan a prepararse a la confirmación, pero después de la confirmación es por demás. Yo le busqué un modo u otro y nunca pude hacer que se lograra. Una vez estuve celebrándoles misas cada sábado para motivar a los muchachos de confirmación, muchachos y muchachas, con la idea de hacerlas auxiliar de catequistas, o sea, darles un trabajo, un quehacer, a ver si de esa manera hicimos un retiro de preparación, no fue nadie. ¿A qué cree que se deba, padre, el hecho de la ausencia del católico una vez que, como comenta, después de su confirmación? ¿Por qué la mayoría de los católicos hacemos eso? Nos alejamos de la iglesia y pedimos y sentimos dueños del catolicismo, pero sin ningún seguimiento en ninguna formación. vidas. Exactamente, salvo que hayamos pertenecido en algún grupo de jóvenes o en algún grupo de los cuales hay mucho y hemos hablado, no tenemos ninguna otra formación. Yo creo que en general los papás lo hacen para que el niño o la niña como que agarren una base, unos principios, unos cimientos, y ya con eso se conforman. O sea, ya mi hijo terminó la primera comunión, se confirmó, entonces ya tiene las bases morales, las bases de principios, los valores, su fe, Dios en su vida, y ya con eso ya la van a hacer. Porque me he encontrado mamás precisamente, aquí dimos muchos años catecismo también, y después regresaron algunas mamás y me decían, ya mi hijo está en la universidad, o sea, ya mi hijo se logró, y entonces de ahí deduzco yo que es por los años que vinieron al catecismo, o sea, pero para ellos basta primera comunión y confirmación. Y antes cuando teníamos el catecismo viejo, pues era solamente aprendiendo las preguntas que venían en el catecismo. Ajá. Ahora, gracias a Dios, tienen una formación de 2 años en confirmación y 2 años en comunión, y se les hace una eternidad a la gente. Sí, así, una eternidad como si, caray, se les fuera a ir media vida en el... Y hasta le pelean al párroco de decir, ¿sabes Sí, qué? sí. Oye, pues que mi hijo, si no está estudiando la secundaria, no, es que te estás formando en la fe, no tiene nada de malo, y al contrario, como bien apuntan, qué bueno que ahora es más riguroso, ¿no? Incluso los papás buscan formas de decir, buscan formas más oye, fáciles. ¿en qué parroquia te Ya lo hacen más en 6 fácil. meses? ¿O cuánto tengo que pagar para que me den la hojita de que mi hijo ya cruzó? Santo O sea, Dios. qué tristeza, la verdad. Sí, y es una lástima porque realmente cuando el chamaco necesita,
es cuando empieza la adolescencia y ya se confirmó. O sea, la preparación debería ser entre la confirmación y la boda. Que es en donde afrontas los momentos más difíciles La vocación, en tu formación, ¿no? Sí, la vocación, el trabajo, las amistades, Las tentaciones. las tentaciones, la adolescencia. Y ahí no hay nada, pues. Ahí no. Ya se confirmó el chamaco, ya terminó su preparación básica en la iglesia. Y ahí está la boda, pero ahí se pierden los años. Entonces, después de los 45, ¿qué pasó? Cuando terminó ese curso en junio de 1983, entonces no podíamos seguir así, y menos si hacíamos 2 grupos. ¿Qué vamos a hacer con el grupo que ya terminó? No podíamos seguir porque ellos iban a querer más y no teníamos personas, no había Una base de docentes, de gente preparada. exactamente. Y entonces yo empecé a buscar a teología, pero en ese momento nomás la única que tenía era la Ibero de México. Pero para empezar era muy caro, era una universidad, ya la Ibero es cara. Y luego era a través de apuntes que ellos mandaban, y luego los trabajos, los exámenes. O sea, iba a ser mucha batalla, mucho esfuerzo, y no sabíamos quiénes iban a aceptar, pues, o poder más bien. Y entonces fue cuando a mí se me prendió el foco de abrir una escuela de teología, ¿no? En ese momento también el padre Arturo de la Torre. Saludos al padre Arturo, que todavía lo veo en misa en San Miguel Arcángel los domingos a las 11 de la mañana. Muchos años párroco de Santa Teresa, 40 Así años. es. Entonces él también tenía la idea ilusión de hacer una escuela. Él, para los dirigentes de movimientos de diocesanos de la iglesia, cursillos de cristiandad, familiar cristiano, encuentros matrimoniales, para los coordinadores que tuvieran una formación más profunda, más elevada, más consistente. Y entonces platicando con él, llegamos a la conclusión de abrir una sola escuela, no tenía caso abrir Dividir dos. esfuerzos, ¿no? Y entonces en ese momento llegó don Berrí como tercer obispo de Tijuana. Monseñor Emilio Carlos Berlíe Lauzarán. Sí, señor. Llegó el 11 de julio, me parece, 25 de julio del 83. Y entonces el padre Arturo, en la primera reunión que tuvo con los laicos, el señor Berlí tuvo primero con los sacerdotes y luego con los laicos. Ahí el padre Arturo le pidió la autorización para empezar una escuela de teología. En esto coincidimos que tenía que ser de teología. Después sabríamos por qué, porque hay muchas escuelas que han empezado y se han terminado porque los expositores, los formadores son sacerdotes, pero no forman maestros. Entonces en un momento dado el sacerdote lo cambian, ya no quiere, le dan otros compromisos y ya se acaba la escuela porque los laicos no son capaces. Y entonces en la escuela, en Edoctus, fue algo, y sigue siendo algo clave, formar maestros, porque así es como viene la multiplicación. Ya habiendo maestros es más fácil conseguir alumnos. Dirían por ahí, el discípulo se convierte en maestro, tarde que temprano. Sí, ¿no? sí. Si es persistente, si tiene la curiosidad correcta y encausa bien su fe, llegará algún momento en el que él pueda seguir la labor, ¿no? No, y sobre todo, perdón, el hecho de que uno como laico quiere ayudar a los demás, pero no tiene la preparación. Entonces lo mandan por delante, les medio enseña y obviamente el culpable pues somos nosotros mismos por no prepararnos y generar nuevos católicos, digamos, ahí a medios, ¿no? Para no decir más feo. No, pero qué bueno que, oye, de perdida sales un poquito, o sea, ya con cierto grado de preparación, querido Edgar, yo, sí, la verdad, ojalá y más hubiéramos venido a estudiar más, ¿no? Para saber, ojalá y así sea.
Y a ti, viendo esta situación y antes de proseguir con la historia del padre y de Doctus, ¿a ti qué te motivó para venir, mi querido Bernardo? Carlos, gracias. Mira, fue algo muy curioso, ¿eh? Yo viví 27 años en San Quintín, al sur de Ensenada, y tenía poco de haber llegado aquí. Yo no conocía qué era Edoctus, pero sí tenía una inquietud. Sí tenía una inquietud de conocer más. Y Siempre católico. Siempre católico, como es natural, a veces muy próximo, a veces un poquito retirado o muy retirado, como sea el caso, natural, ¿verdad? Pero sí la inquietud interior de la búsqueda, ¿no? Entonces, yo sé de Doctus un día y me dicen, el día de mañana empiezan las clases. Y yo me quedé impactado. Tenía la inquietud, pero traté de no responder en base a una emoción, sino más bien en base a una reflexión. Pero tenía el sí a flor de labios, ¿no? Y le digo es mi prima, ella cuando me invita le digo, si mañana me presento, es que sí. Al día siguiente me presenté. El próximo sábado, como ya lo dijimos, ¿verdad? Es primeramente Dios mi graduación. En el mes de junio acabo de concluir y la mera verdad que esa llamita que tenía, inclusive en la pregunta anterior que me hiciste, Carlos, me dijiste, ¿cómo te sientes? Y dije, lleno del Espíritu Santo. Pero yo invito a todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Dejarlo obrar, ¿no? Dejarlo obrar. Es lo único que necesitamos hacer. Déjalo actuar. Él, en 24 horas yo así me sentí. Primero es el mensaje de invitación. A las 24 horas ya estaba yo en la escuela de Doctus. Ni siquiera me inscribí, me presenté directamente al salón. Hasta el día siguiente, la semana siguiente me inscribí. Y gracias a Dios me dio la perseverancia, ¿sí? Me dio la voluntad. ¿Cuánto tiempo, Bernardo? Son 10 semestres. 5 años. 5 años. Digo, cualquier persona pensaría, ¿no? No, pues en 1 año y medio, ¿no? O sea, pues si no es cinta negra de karate, digo, hay un montón de cosas que aprendes. Cristología, Mariología, historia de la iglesia. Espiritualidades. Biblia, espiritualidad. Digo, nomás para que se den una idea. ¿Qué más? Bueno, estuve también con Moral. las cartas, el análisis epistolar, Eclesiología. o sea, nos ha tocado estudiar, y lo digo porque yo me quedé en tercero aquí Son mismo. 40 materias. Pero vas a continuar. Si Dios quiere, Primero y Dios. Él me ayuda, espero que algún día yo también decirte lleno del Espíritu Santo y terminar. A mí me daría muchísimo Sí. gusto. Y a ver si traemos a alguien más, digo, mira, aquí lo tengo enfrente. Sí. Es el equivalente básicamente a una carrera. Es una carrera. Es una carrera eclesial, una carrera donde te formas en tu fe, una carrera donde puedes seguir ayudando de una manera correcta o más completa a los católicos cristianos, a los hermanos que quieren conocer y crecer en este mundo lleno de tanta falta de conocimiento, porque es lo que está pasando. La falta de conocimiento es lo que nos ha llevado a tomar decisiones muy equivocadas en muchos sentidos, y es justamente esto, ¿no? Pero dices, 2 años, Dios mío, ahora 5 años dices, ¡ay! Ahora, lo que te digo, la conciencia. lo que hace una maravilla es que tienes ese foquito, aquí en Tijuana, a los amigos de Baja California, tienes ese foquito que te está hablando, ¿no? Puedes crecer en tu fe, puedes aprender más, todo es cuestión de que te decidas. Sí, me permiten. Quiero manifestar también mi experiencia, ¿no? A mí me encanta mucho escuchar gente edoctiana, así ustedes son edoctiano, ¿eh? Los que hemos pasado por esta escuela somos edoctianos, y me encanta escuchar. Hoy en la semana de una edoctiana, y voy a decir el nombre, Sandra Olmos, dijo una palabra hermosa y maravillosa con respecto a esta escuela. Dice, es un seminario para laicos. Y estamos hablando de laicos que están comprometidos en su hogar, como madres de familia, como hijos, como padres, que están comprometidos en su desempeño económico, en el trabajo, en su sociedad, en su parroquia. Mas, sin embargo, este seminario para laicos
te permite que con un día a la semana, que son 4 horas, pueden ser matutinas o vespertinas, te lleves no a hacer tarea. No se trata aquí de una escuela académica, es una escuela espiritual. De la fe. De la del fe. alma. No es, sí, se utilizan métodos académicos, pero no lo principal. Lo principal es que tú crezcas en tu fe, la consolides en base a tu razonamiento y el pequeño estudio. Entonces, ¿qué te llevas a tu casa? No vas a irte a llevar tareas, que podrías hacerlas y te podrían pedir, pero ¿sabes qué te llevas? Una gran reflexión. Maestra Chamis, usted sí me dejaba tarea. ¿Ya ve? O sea, pero bueno, en fin. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en el camino del Señor. Seguimos platicando con el padre Florentino Durazo y la gente de Edoctus. Aquí, de regreso después de esta breve pausa. Regresamos, señores y señores, en el camino del Señor. Edgar Zúñiga, Carlos Yeme, gracias por estar con nosotros. Oye, Edgar, se me enchinó el cuero ahí de ver un pedacito de la Pasión de Cristo en este comercial de invitación a este simposio, del que ahora le vamos a preguntar al padre en un ratito más, de la presencia del enemigo en muchas cosas y estar preparado para enfrentarlo de una u otra manera basados en nuestra fe, pero como que la imagen te enchina el cuero, ¿no? Y sobre todo porque hay muchísima gente que ni siquiera cree que el mal existe. Tristemente, la gente no cree, y en las mismas películas que vemos nosotros nos los ponen, híjole, no te preocupes, el demonio sí cree que tú existes, sí cree que Dios existe, y qué bueno que tú no crees en él, porque así él aumenta más la influencia que tiene en ti. Sí. Es algo increíble. Y pues bueno, vamos a desmenuzarlo. Es el primer, ¿cómo se llama? El primer equívoco de la gente, creer que no existe. Y un logro del demonio, porque si alguien no cree en su existencia, pues ahí se dirige, ¿no? ¿No? Él obra tranquilo, feliz de la vida, porque como no existe, hace lo que quiere, ¿no? De manera increíble. Ya nos decía en películas que nos han recomendado, donde justamente la ignorancia de los laicos nos lleva a hacer muchas tonterías. ¿Por qué? Porque decimos, no pasa nada, al cabo no hay infierno, al cabo no hay purgatorio, ¿qué es eso? Ay, la gente le entra por aquí y le hace por acá. Saludos al padre Oscar Villalpando, que nos recomendó la de Nefarius. Nefarius. Ya la vimos, está también así brava, y hablan precisamente de eso, ¿no? De la falta de fe y cómo fortalece al enemigo de una u otra manera. ¿Dónde nos quedamos, padre? Entonces, ¿se les da la autorización por parte del señor obispo? Sí, y entre julio que él llegó y noviembre 7, el 7 de noviembre empezó la escuela. Empezamos en las aulas del Instituto México de los hermanos maristas. Se empezó con dos grupos, uno de primero, de principiantes,
Y como había gente que ya algo sabía manejar la Biblia, etc., se abrió un segundo, con un pequeño examen les hicimos y se empezó con un primero y un segundo semestre. Un poquito antes, cuando yo vi la necesidad que la gente quería, hubo laicos que expresaron esa necesidad de la gente. Yo en 81 regresé a estudiar y yo venía como así una chinche llena de sangre, con tanto conocimiento. Y yo pues muy a gusto ya resolví dudas, ya me dieron las bases para... ¿Usted fue a estudiar a? Roma, A 6 Roma. años. 6 años. A la Santa Sede, muy bien. Y entonces, y daba clase en el seminario y en la parroquia, ese era mi quehacer, pues hasta cierto punto mi compromiso, ¿no? Pero con ese curso de catequesis de adultos... ¿El apostolado de la educación? De la educación. Sí, fue una, ¿cómo se llama? Yo lo necesitaba y la gente me necesitaba, entonces dio ahí el match, como le dicen, y de esa forma empezó propiamente la escuela y eran materias de teología. O sea, entre julio y noviembre de 83, con el padre Arturo y varios laicos, hicimos las materias, el plan de estudio, la difusión, visitamos muchos grupos de la diócesis en aquel tiempo y se inscribieron 150 personas, o sea, fue mucho. Desafortunadamente, ya es algo que es muy lamentable, hubo muchísima deserción. Calculamos el 85% de personas han dejado la escuela. O sea, de 100 solamente 15 terminan graduándose. Esto ha sido pues lo más pesado de la escuela. O sea, a mí, yo siempre lo digo últimamente, sobre todo a mí me tocó picar piedra, porque había clases martes y jueves, de un martes al jueves ya bajaban los grupos. No se diga de salir de vacaciones de Navidad y regresar, ahí se notaba clarísimamente. Entonces fue un esfuerzo muy grande, de mucho desconcierto. Dicen por ahí, padre, hay una cita bíblica de nuestro Señor que dice, son muchos los llamados. Y pocos los escogidos, ahí sí. Entonces digo, por desgracia yo soy uno de los llamados y no he terminado, ¿no? O sea, El evangelio de la semana pasada, la invitación del rey, donde el banquete estaba solo, mandó los mensajeros a la calle Cierto. para que trajera a cuanta gente se les cruzara en el camino. Y aún así, no cumplimos con los requisitos. Aún así no nos ponemos nuestro traje de fiesta para poder presentarnos ante su presencia. Lo cual nos demuestra que Edgar sí pone atención en el Evangelio, lo cual es maravilloso. Y como la gente no sabe, pues no sabe decirnos por qué lo hace eso, por qué se sale, pues no. Si la gente dijera, no, es que ese maestro no me gusta, bueno, sabríamos. Le comparto mi experiencia rápidamente, ¿no? Terminé tres semestres y una de las cosas que más me enamoró de la escuela fueron los maestros, porque tuve una relación maravillosa con varios de ellos y todavía los veo de vez en cuando, soy amigo de alguno de ellos y la verdad es que si hay algo valioso es encontrarte gente muy valiosa en la escuela, ¿no? Sí, pues de hecho una de las claves de la escuela es los maestros. Eso fue muy claro desde el principio, hay que formar maestros para que haya multiplicación. Te digo, se han abierto escuelas, el mismo Padre Arturo abrió Santa Teresa en la parroquia y dejó él, lo cambiaron y se acabó la escuela. Entonces la idea era formar maestros, no solo formar personas, laicos comprometidos, laicos conscientes, sino laicos capaces de enseñar. Por eso son los 5 años de estudio. O sea, la de ministerios, por ejemplo, da 2 años para prepararse. Sí, para los que buscan ser ministros de la Sagrada Comunión, o acólitos, o lectores, ¿no? O lectores. Pero de ahí no salen maestros. Salen su tarea, los ministros están muy bien, acólitos, lectores. Pero la escuela siempre se sostiene
o con los sacerdotes o con los diáconos permanentes, pero no forman maestros. ¿Por qué? Porque es 2 años nada más. Si en 5 años que estudian en el Opus no todos se convierten en maestros, entonces imagínate con 1 año, 2 años de formación, no se van a animar a dar clases. Entonces, pasamos la década de los 80s, ya entramos en los 90s con el obispo Berlí. Él se fue a Yucatán y Edoctus siguió. Le tocó la época de don Rafael Romo. También siguió. Ya se fue don Rafael Romo, a quien le enviamos un abrazo y un saludo. Y está nuestro arzobispo Francisco Romo, Francisco Moreno Barrón. Y Edoctus sigue. ¿Es satisfecho? ¿Siente una satisfacción, padre? Sí, claro, muchísima de ver y más que ahora ya empieza a haber más comprensión, podemos decir, más apertura, más reconocimiento, ¿sí? Los padres, por ejemplo, antes era típico que cambiaban un padre y había grupo de doctos, el doctus se acababa ahí. O teníamos que andarle rogando, se puede decir, para que nos aceptaran abrir un grupo de doctos. Hoy ya hasta nos han pedido, nos piden los mismos padres. Y ahorita no ha habido ningún caso en el que cambien al párroco, hay escuela de doctos y no sigan, se han seguido ya ahorita. Entonces ya hay más reconocimiento, que eso era lo que hacía falta, incluso para mí, el saber que, porque el reconocimiento quiere decir que esto va a continuar, que se valora, que se aprecia, pues. Esa es la... Pero sí, no, muy feliz de haber dedicado ya 40 años de mi vida a esta labor, a este trabajo de formarla. Y es que los va uno viendo crecer, pues los va uno, cómo participan en las actividades de la iglesia, en la pastoral, en las parroquias, en la formación de los colegios católicos, dan formación humana, religiosa, catecismo. Ha habido alguno que fue delegado en playas de Tijuana, hizo muy buenas obras allá. Y así hay muchos alumnos, hay algunos que incluso dan clase en la universidad o dieron clase en la universidad, en la UABC. Entonces, el fruto ahí está, ¿no? Y sobre todo el crecimiento No habrá gente que diga, híjole, a lo mejor es muy difícil. Sí, híjole, sí. Es que yo nomás terminé la secundaria y si voy van a decir que no estoy preparado. Sí. ¿Qué piensa de esto? ¿Es para todos, Edoctus? Sí, ya en la nueva publicidad le ponemos la teología del alcance de todo. A ver si eso ayuda. Es que la palabra teología es la que da, ¿cómo se llama? Desconcierta, pues, porque estudiar teología luego lo lleva al seminario. Entonces, eso por un lado. Y luego porque no se sienten capaces, no tienen formación. Hubo una alumna que fue su primer salón, su primer aula cuando entró aquí a la escuela. O sea, nunca había estado en un salón. Y al entrar aquí fuera su primera experiencia como alumno, ¿no? Eso quiere decir que sí, que se han podido, mucha gente sencilla. Otra, por ejemplo, de playa se estudiaba en el foco del poste, porque no tenía luz en su casa. Entonces salía al poste y allí preparaba y se graduó. Como también ha habido profesionistas, ¿no? Doctores, licenciados. Tú te has de haber dado cuenta, ¿no? Claro. O sea que realmente las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, diciendo que, híjole, es que no tengo tiempo, híjole, es que no sé, no entiendo mucho, no soy muy letrado, tantas cosas que nosotros decimos, ¿no? Aquí es una prueba. Preguntándole a Bernardo y haciéndole seguimiento al padre, el comentario que nos dice, no todos salen maestros
¿En qué diferencia está? Y bueno, en la experiencia de Bernardo, que se va a graduar pronto, ¿él será maestro? Pues, gracias a Dios, ahorita estoy realizando mi servicio social como practicante de maestro de todos. Excelente. Sabemos de que podrá haber quienes no pudiesen o no sienten esa fuerza para realizar las prácticas como maestros en el servicio social, pero hay muchas áreas donde se puedan trabajar. Mismo aquí en el Doctus hay que dar un año de servicio social. Ese año es tan relativo como la escuela, así de un día que puedas. Yo vengo un día a la semana nada más, en este caso los días jueves, a hacer mis prácticas como maestro en el Doctus, ¿verdad? Pero existen muchas partes donde tú podrías hacer tu servicio social. ¿Qué les parece, por ejemplo, si hacemos una campaña para invitar a quienes de alguna manera dejaron, a los europeanos que dejaron trunco su estudio, para que los continúen? ¡Ay, me hablan! Carlos. Dar el mensaje, ¿verdad? Inclusive en las parroquias de decir, oye, ahora en el mes de enero, oye, ahora en el mes de septiembre, se inicia un nuevo ciclo, te estamos esperando. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Pues oye, fíjate nada más que práctica tan bonita, ir a misa, a la Eucaristía, y después intentar dar un mensaje. Ya esa es tu práctica, ¿no? Entonces, sí, la mera verdad, por eso yo insisto que esta escuela tiene un sentido espiritual que rebasa lo académico, que sí es importante. Y una de las cosas que mencionas muy, muy válida, la difusión del mensaje. Y lo vimos en el congreso que pasó hace poquito, en el de los laicos. La diócesis hace un esfuerzo descomunal muchas veces para poder invitar a la gente y formarla, y tristemente la gente no responde. Y pone mil pretextos. Edgar vino hasta el arzobispo de Veracruz a dar una conferencia. A dar la conferencia, él fue el que la dio, de hecho. Y no, por desgracia, pues la respuesta fue buena, pero no lo que yo esperaba. No, por supuesto que no. En el de de laicos que estuvo aquí en el de Sonquis, en el auditorio. exactamente. Un obispo de De Veracruz. El que dio las conferencias. Exacto. Él fue el que dio la conferencia. Es padre, ¿no? No sé, me parece que sí. Sí, es padre, es sacerdote, Ah. es correcto. En el pasado encuentro a laicos, tampoco en el del seminario, fue muy, muy grande el esfuerzo que hizo al ver un escenario impresionante, y lamentablemente muchas veces la gente no se entera, y tristemente tantos medios que existen, la difusión en lo personal yo pienso que fue un poquito pobre. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos ese esfuerzo. Pero es que ahí yo te diría, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver que somos católicos, pues, de ir a misa, ¿no? Y no nos involucramos con lo demás, ¿no? Y es donde hemos venido reiterando nuestra invitación aquí en el Camino del Señor, de que ser católico no nomás es ir a misa el domingo, ¿no? Hay muchas cosas más en torno a nuestra iglesia y a la fe, a las que, pues ahí está la invitación y está la mano extendida para acercarnos, ¿no? Decía el padre Durazo, está la Escuela de Ministerios Locales, está Doctus, hay órdenes religiosas como la franciscana, en donde hay una orden para terciarios, para hermanos laicos que quieren adoptar vida religiosa. O sea, invitaciones y oportunidades, padre, hay. Que no queramos aceptarlas, ya es cosa nuestra, ¿no? Entonces, pues... Pero sí pienso que falta un poquito más de difusión. ¡Échale ganas! La fe se vive. Antes en todas las parroquias existían, o en la gran mayoría, su periódico mural a la salida donde están todos los anuncios. Hoy pocas parroquias hacen eso. Pocas parroquias ponen los carteles de anuncios de los eventos, de los congresos que vienen próximos, entonces la gente muchas veces no se entera. Sí, no se entera. O recaemos en este mal de los tiempos modernos que pensamos que si no está en Facebook, pues no está en ningún lado, ¿no? Así es. Entonces hay que buscarlo. Que no está en la tele. También, ¿no? O la tele. La televisión. Pero si se murió este artista, si se murió este cantante, eso sí saben. todo el mundo sabemos qué es lo que pasa en el medio, ¿no? Pero lo que nos compete a nuestra fe, triste y lamentablemente... Hay que echarle más ganas, hay que creer con más ganas, así de sencillo.
Padre Durazo, a ver, vamos a preguntar acá a Bernardo. ¿Cuál es la materia que más te gustaba? Fíjate que no puedes menospreciar ninguna otra. Pero para mí, las cristologías. Ya somos dos. Sí. Te iba a decir, me la ganaste porque era mi materia favorita. Es la base, la columna, la cristología. Es lo fundamental, las cristologías. Parece que no, parece cosa de mentira. Aquí fue donde yo aprendí. Inclusive, fíjate, pasa por este mundo nuestro Señor Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. ¿Sí? Resucita, envía su mensaje, salen los apóstoles y todavía en el año 400 existía una interrogación, inclusive en el clero, de quién era. Si era verdadero Dios y verdadero hombre. Si me explico la grandeza de Él para nosotros, los seres humanos, el varón, mujeres, hombres, la grandeza de quién es Él rebasa a veces nuestro entendimiento. Y ahí es donde tenemos que fortalecer nuestra fe, porque nuestra fe es lo que nos da la grandeza de quién es Él. ¿Cuál es el mensaje? De reconocerlo en su dimensión, ¿no? En su dimensión, ¿verdad? Porque, o sea, yo tengo muy presente, o trato de tener muy presente ese verdadero hombre. Ese verdadero hombre, y pensemos en ese hombre en donde una noche antes de su pasión le dice a Dios Padre en sus oraciones: Señor, pues yo quisiera que no pasara esto, ¿no? Él lo dijo con otras palabras, lo estoy diciendo de manera coloquial. Ese es el verdadero hombre. Pero luego viene el verdadero Dios y le dice: Señor, no se haga mi voluntad. Acogernos a la divina voluntad, ¿no? Así es. Entonces, esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Verdadero Dios y verdadero hombre. Totalmente. Vivió lo que nosotros vivimos. ¿Sí? Él fue tentado. Tuvo sus dudas. Y más que dudas, fue tentado. Y tuvo unas respuestas de hombre y tuvo unas respuestas de Dios. Sintió frío, sintió hambre. ¿Sí? Hay alguna parte de los evangelios en donde dice, admite estar cansado. Admite estar cansado. Se compadece de los demás como nosotros lo hacemos. Se ríe. Llora. Llora también. Tuvo ira. Se enoja con los mercaderes. Saliendo del ¿Estamos? templo, los mercaderes. Sí, claro que su ira era exageradamente justificada porque se trataba del templo de Dios, de su Padre. ¿Sí? No lo hizo porque lo estabas haciendo en la calle o en el mercado. No, estabas en el templo. Y saca unas cuerdas, unos látigos y les dice, y les volca las mesas. Verdadero hombre, ¿no? Totalmente. Con la No, es eso. Con muchas emociones que le dan esa profundidad humana que lo pone a nuestro nivel, pero él con esta divinidad maravillosa. Padre, a mí me gusta mucho la eclesiología también. Mucho, mucho, mucho. Era parte de lo que más me llamaba la atención en los primeros semestres. Pues que ahorita la eclesiología está muy de moda, podemos decir, o es muy necesaria, muy actual, porque curiosamente no hay una definición dogmática de la Iglesia. O sea, el Concilio Vaticano II, el último concilio que ha habido, un concilio pues es donde están la mayoría de los obispos participan. Entonces, en el último concilio del 62 al 65 del siglo pasado, fue un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia, pero no se llegó a ningún dogma. Entonces, ahorita no hay una definición técnica, teológica de Iglesia. Eso hace que se dificulte cierta identidad de los católicos, que no puedan, pues lo más común es el bautismo. Me bautizo y ya soy parte de la Iglesia Católica. Pero ahorita no basta eso, pues, y se necesita esa definición de iglesia
tenemos una santa católica y apostólica, que es las propiedades de la iglesia, pero aún así falta el desarrollo, pues no se dio a tiempo, podemos decir, no se ha desarrollado como otras doctrinas, los sacramentos, los libros de la Biblia, el pecado original incluso. En cambio, la eclesiología tiene muy poco, no ha dado sus frutos que esperamos, que necesitamos, que necesita el pueblo de Dios para poder, por ejemplo, esa distinción o diferencia entre el sacerdocio bautismal de los laicos y el sacerdocio ministerial del presbítero, del diácono. Entonces, este sínodo que va a incluir, o está incluyendo laicos y mujeres también, ¿no? El sínodo de la sinodalidad. Ajá. Entonces ahí se ve ya el interés de la iglesia, pero todavía falta la precisión, la identidad como iglesia católica, ¿no? O sea, no es que esté mal, pero hace falta. O sea, no es lo mismo como era, ¿no? Yo soy católico porque me bauticé, ya pertenezco a la iglesia, nunca voy a dejar de pertenecer, pero de eso a una madurez, a una, no se explica, no se explicita, esperamos que este signo de la sinodalidad ayude un poco a descubrir más quién es la iglesia o qué es la iglesia. Viendo esta situación, le preguntaría, padre, por ejemplo, para la gente que nos está haciendo favor de seguirnos, y una vez más les recordamos, estamos en el Camino del Señor, en Edoctus, Escuela de Teología, con el padre Florentino Durazo. Preguntándole, padre, la gente que tenga ganas de preguntar, por ejemplo, ¿dónde está Edoctus? Número de teléfono, algún lugar. 664-621-1918, 664-621-1918, o a mi celular 664-319-6095, 319-6095. Viendo esta circunstancia, padre, yo le iba a decir, volvemos a lo mismo, cualquiera puede estudiar en Edoctus, ¿no? Cualquiera, nomás con que tenga primaria, o sea, básicamente que sepa leer y escribir, y de 14 años en adelante. Ha habido ya jóvenes que a los 19 años se gradúan. Hay que dejarlo bien claro. Que sepan leer y escribir nada más. Y que tengan muchas ganas de hacerlo. ¿Te parece bien, mi querido Edgar, si vamos a la pausa? Que sean unos laicos comprometidos. Y qué mejor que sean comprometidos desde jóvenes. Sí. Oye, ya nos ganó la noche, eso es lo malo de cuando empiezan los meses de otoño e invierno. Y yo te pregunto de una vez, esta sección es la que tiene mucho éxito del programa y usted siempre la pide. Entonces, le vamos a preguntar a don Edgar qué hay en la música en esta edición del Camino del Señor. En esta edición del Camino del Señor tenemos un canto precioso, un canto bastante antiguo que se desprende del Salmo número 8. Así que ya sabrán cuál es. Un canto precioso que habla de la creación y que habla justamente de ese reconocimiento del hombre por parte del Señor. Así que, ¿tiene nombre el título? ¿O Salmo número 8? Señor Dios nuestro. Señor Dios nuestro. Vamos a pausa, señores y señores. Vamos al video y a pausa y regresamos a seguir platicando con el padre Florentino Durazo y con Bernardo aquí en Edoctus, Escuela de Teología. Volvemos. Gracias. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.
ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Y pues bueno, regresamos una vez más a El Camino del Señor. Esperemos que haya sido de sagrado este canto, que en lo personal a mí me llena mucho, Es un canto bastante antiguo, por decirlo de alguna manera, muy popular y que sigue llegando y sigue tocando gente. Y adentrándonos un poquito más sobre la información de la Escuela Doctus, ya sabemos los teléfonos del Padre para que se puedan comunicar. Y la duda es, ¿qué días? Bueno, pues aquí tenemos martes, jueves y sábado, aquí en la dirección que les aparece en la parte inferior, de 9 a 12 los martes, los jueves de 6 a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Les vamos a pasar también información sobre costos. Es un seminario que dura 5 años. Y el próximo, las próximas inscripciones, Bernardo. Enero. Padre, muchas gracias. Las próximas inscripciones son en enero. Tienen tiempo de programarse, de planearlo. No tienen excusas. Martes, jueves y sábado. Si quieren realmente comprometerse como laicos, como católicos, lo mejor es formarse. Porque un laico formado es realmente una evangelización segura. ¿Qué tal, Y no fue promo. Pues muy bien, entonces vamos, Carlitos, a las otras recomendaciones que también son tradicionales. Como parte fundamental del Camino del Señor hemos hecho esto, de la musiquita, que hay música muy bonita en referencia a nuestra fe. Cada semana tratamos de recomendar un libro y una película. Entonces, en este caso le toca al padre Florentino Durazo, director y fundador de Edoctus, hacernos una recomendación de un libro para que nuestros amigos se acerquen a su fe. Pues el mejor libro, sin duda alguna, es el Nuevo Catecismo de la Iglesia. Se le llama nuevo porque en el Concilio de Trento, allá por 1540-60, hubo un primer catecismo después del Concilio de Trento, que fue una síntesis de la doctrina del concilio. Y ese es el primer catecismo, el catecismo antiguo, el catecismo viejo. Entonces el que salió en 1992 se llama Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en referencia a aquel primero del Concilio de Trento. El catecismo tiene la enorme ventaja que trata todos los temas de la fe, de todas las verdades de la fe, incluyendo la moral, incluyendo la oración, incluyendo el credo, incluyendo los sacramentos, la liturgia. Es un poquito difícil porque es un nivel alto. El Concilio de Trento fue dedicado a los párrocos directamente,
a los encargados de una iglesia, de una parroquia, de un templo. Sin embargo, fue recomendado a los obispos. Entonces, el nivel es, pues prácticamente es teológico. Entonces, pero si lo leen poco a poco, hay un padre español que lo ha comentado en YouTube, se pueden... ¿El padre Jorge Lori? No. ¿O quién será? Es Monseñor Munilla, Manuel Munilla, Manuel Munilla, de España. Él estuvo como 2 años comentándolo en radio, pero no sé si estará disponible y todo eso. Yo digo que sí está todavía en YouTube, debe estar. En YouTube, posiblemente. Entonces es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Hay mucha gente que piensa que el catecismo es el libro de la carita. No, ese ya no. Ese es el que haces para la primera comunión. Ese ya no se maneja. Que ya tampoco se maneja, pero este es un libro. Pero está muy práctico porque hay preguntas, está por temas. No, y te iba a decir, hay dos versiones. Está ¿no? muy Hay fácil uno de que poder es, estudiarlo. Hay Hay la una- cita, está que es la chiquitito, síntesis. Ajá. pero no, pues, de una vez métanle al bueno. Pero sí, eso tiene mucha razón. Una forma tiene un índice, el nuevo catecismo. Entonces, un tema que te interesa, que tienes interés, buscas ahí esa palabra y ahí te manda unos números. Y entonces ya resulta más fácil porque a ti te interesa el tema y qué dice la iglesia sobre ese tema. Claro. Esta es una forma Muy práctica. muy práctica. Y te ayuda en tu formación. Y al próximo maestro, si es que se dan las cosas, si Dios quiere, Bernardo, te preguntaría, ya el padre nos recomienda un libro, ya Edgar nos cantó una canción, pues ahora te toca a ti recomendarnos una película. Como no, con mucho gusto. Hay una que a mí me encantó, es una película católica y es en referencia a un papa. Y la película se llama así, precisamente, Papa Bueno. Es una película que llena así la sensibilidad de cada quien, el entender cómo un papa llega a ser papa. No es un camino que se da de manera espontánea. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que hablábamos hace un principio, de cómo el Espíritu Santo actúa en los papas, como en cualesquiera de nosotros, ¿verdad? Y él, de alguna manera, Angelo Roncalli, Roncalli, gracias ajá. por la corrección, Juan padre. 23. Juan 23, estamos hablando de Juan 23, y está relacionado El Papa con Bueno, ¿no? el Papa Bueno, ¿no? O sea, cómo él con esa visión de sacerdote, un sacerdote muy sencillo, muy humilde, con una gran espiritualidad, llega a ser papa y comprendiendo lo que necesitaba la iglesia, convoca Al concilio. Al concilio, que no le tocó terminarlo. No lo terminó. Se adelantó, se fue con el Señor y le tocó terminarlo Pablo VI. al Papa Pablo VI. Así es. Entonces, pero el sentido de la película a mí me llenó cómo es la acción, vuelvo a repetir lo del Espíritu Santo, para que sucedan esas cosas, ¿no? Y él de una manera entregada, él sabía lo que le esperaba en cuestión del término de su vida. Entonces, ¿cómo fue su arrojo para que la iglesia abriera puertas, ventanas, ¿verdad? Y es lo que nosotros como laicos estamos disfrutando en nuestros tiempos, donde se nos permite participar de la liturgia. Efectivamente. Sí, entonces, Es una muy buena recomendación. sí, entonces, Padre, nomás corríjame. Cuando canonizaron a San Juan Pablo II, también canonizaron San Pablo VI también. Ajá. San Juan 23. a San Juan XXIII. O sea, ya es santo. Sí, también. San Pablo. efectivamente. Entonces el Papa Bueno ya es santo Sí. también. Así que bueno, pues. Pues ahí muy bien, está. Carlos, ¿qué te parece si nos adentramos un poquito más al simposio que vamos a tener? ¿Qué vamos a conocer, padre? Explíquenos, por favor. Y oye, a mí me llama mucha atención por el título, Edgar, porque el título se oye fuerte, pero El Evangelio ante la maldad humana habla de una realidad, ¿no? y las criaturas malignas. Platícanos un poquito de este simposio, padre.
Pues como ustedes saben perfectamente, vivimos tiempos muy difíciles, de mucho mal, de la presencia, hay mucha maldad en todos los sentidos. Entonces, como escuela, queremos salir de las aulas y llevar algo a la sociedad, alguna luz, alguna iluminación de parte de la teología. Y nos pareció que era el momento de hacer este simposio para las personas que asistan, sus familias, los medios de comunicación que logren transmitir algo. Se trata básicamente de la experiencia del demonio. Aquí le llamamos criaturas malignas porque es muy importante que la gente pierda el miedo. La criatura es infinitamente menor que el creador. El creador es eterno. La criatura empieza a existir, ¿no? Los demonios comenzaron a existir. Desde ahí ya no hay que perder el miedo, pues, o sea, no estamos hablando de... Es reconocer su existencia Ajá, y perderles el miedo, Padre, porque tenemos al Señor de nuestro lado. ándale, exactamente. O sea, detrás de todos los temas del simposio está Cristo. Esa es la... Entonces, los temas son, inicia con la apertura, con la presentación del simposio, Su Excelencia don Francisco Moreno Ibarrón, eso a las 9 de la mañana, es el tema, la apertura del simposio. Luego sigue el Padre Jesús de Luna, que estudió Biblia, es biblista. Él va a tratar el tema del demonio en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y luego tenemos a un padre de la Ciudad de México, el Padre Andrés Esteban López Ruiz, que es el coordinador del Colegio de Exorcistas de la Ciudad de México. Aquí también hay un colegio ya de exorcistas, pero aquí va comenzando realmente. En cambio, en la Ciudad de México ya tienen mucha experiencia. Están por ir a un curso a Roma, entonces van a otros países y hay una asociación internacional de exorcistas y ellos forman parte de esa. Entonces, ese padre va a dar el alcance de la maldad del demonio. O sea, qué cosas, qué males vienen del demonio y qué cosas no. Son de la naturaleza, son de las enfermedades. Entonces, para distinguir muy bien cuál es la acción de estas criaturas malignas, cómo influyen en el hombre y de esa manera poder protegerse, ¿no? Pero yo no puedo protegerme de algo que no conozco. O de algo que pretendo no existe. No existe, o sea, ¿cómo puedo protegerme? También aquí dice, padre, que el padre Florentino Durazo Valencia nos va a exponer el tema El maligno en los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia es la época posterior a la Biblia, del siglo II al siglo V después de Cristo, es lo que me tocó estudiar a mí. Y entonces es muy interesante, ahí se ve la evolución que va teniendo la iglesia en la concepción, la visión del demonio, ¿no? Y esa parte me toca exponerla a mí, que en el fondo es ver la presencia del demonio en toda la vida de la iglesia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, en el medioevo. O sea, es una presencia continua, una revelación, una fuente continua que afirman de la existencia del maligno. Del maligno también. El profesor José Antonio Aménzola, la decadencia de una sociedad, y hablábamos justamente de la decadencia, principalmente yo asumo que por la falta de conocimiento de la palabra. Eso trata él, o sea, una sociedad sin Cristo, sin Dios, viene en declive, Y hoy más que nunca se ve sí. muy palpable a nivel mundial. También hay dos personas, mujeres, la maestra María Luisa, que nos expone el demonio en la historia del arte medieval, y la maestra Margarita, que nos expone la intercesión en la vida de la iglesia. Que es nuestra amiga Maggie, Sí. de
Querigma en la familia. Ah, excelente. Saludos a May, saludos al padre Oscar Villalpando, saludos a todo Querigma, Saludos con quienes a- grabamos un programa y en donde ese fulano metió la cola. Justamente hablando del maligno, ya le platicaremos. Ya le platicaremos las aventuras. Las aventuras ay. Y pues bueno, tiene un costo de recuperación de 500 pesos, realmente nada para poder absorber todo este conocimiento. ¿No? Y Edgar, los expositores a nivel nacional, ¿no? Así que es. estarán con nosotros y que formarán parte de este simposio, ¿no? 20 de noviembre en este año, de lunes, ¿En dónde? lunes del Instituto 9 México. a 6:45 de la tarde, Instituto México. No hay manera de perdérselo. Les vamos a poner en este momento toda la información, también la pueden ver en pantalla, donde aparece la página, donde aparece el teléfono, donde aparecen nuevamente los temas, los expositores y la fecha para que no se les olvide. Ya lo veían ustedes en el comercial que lanzamos hace unos minutos y pues bueno, los invitamos, realmente es un simposium que vale mucho la pena y se van a dar cuenta que sí existe, que está muy palpable y nosotros por ignorancia lo estamos haciendo O por miedo. o por miedo, que dicen que el miedo no anda en burro, No. anda en Uber ahora. De hecho, Así que los invitamos en el camino del Señor al aquí simposio. en nuestro evento a full de pantalla les vamos a poner el cartel. Ahí lo tiene y está la invitación del padre Durazo, que va a ser de los expositores. Así que no se quede con las ganas y participe de este simposio. El título está fuerte, Edgar. El Evangelio ante la maldad humana y las criaturas malignas. Y ya estaremos también grabando en ese simposio y platicando con los expositores, si Dios lo permite, para que nos platique un poquito de su experiencia de todo esto, ¿no? Que es algo muy, que vale la pena. Obviamente tengo que preguntar, ya casi estamos por concluir esta edición. Primero que nada agradecerles el que nos hayan tenido en su casa, en esta escuela que es sensacional, en la que de veras hago votos porque tarde que temprano se me haga terminar y en donde ojalá y Edgar después de terminar la carrera de veras se venga a estudiar. Sí, por supuesto. Agradecerle mucho, padre Florentino, y a ti, Bernardo, felicidades por lo que va a ser tu graduación, si Dios quiere, y pues enhorabuena y que empiece un camino de enseñanza y de contacto con la población laica que necesita mucho de gente que los guíe y que los enseñe, ¿no? Qué amable, muchas gracias. Padre, no me voy a quedar con las ganas, esto es un first time, es la primera vez que lo vamos a hacer y cada vez que tengamos un sacerdote le voy a hacer es una serie de preguntas y respuestas rápidas. Yo voy a hacer una palabra y usted me dice lo primero que se le venga a la mente. Lázaro. Pues habla del sufrimiento, de la humanidad, del frágil, del ser humano. Querigma. Primer anuncio, primer encuentro con Cristo, Alegría. necesarísimo en la iglesia. Ya San Agustín le recomendaba a alguien que le preguntó cómo catequizar a los rudos, a los principiantes, a los ignorantes, y él contesta con alegría, da la clase con alegría. Dominico. Pues una fundación religiosa que se dedican a la predicación y mucho al estudio. Junto con los jesuitas son las congregaciones que más han dedicado tiempo a la enseñanza, a la teología, Laicos. Ay, benditos laicos. Si quieren despertar el gigante que está dormido, estudien por el amor de Dios. Edoctus. Ya están puestos los cimientos. Ahora es cosa de que más gente le vaya poniendo los bloques, las paredes, el techo. Santa Teresa de Ávila. Una excelente mística, que en la escuela se da la clase de Santa Teresa y inspira mucho por su santidad, por las fundaciones que logró, nos inspira mucho en la escuela. Patrística. No, pues ahí está ¿cómo se llama? La riqueza de la iglesia primitiva. Esa iglesia que tanto le debemos todavía. La patrística
Ahí nace la liturgia, nace la teología, nace ahí en los padres de la iglesia, Paz y bien. paz y bien. Un ideal, una meta a alcanzar. Evangelio. Lo principal o central para un cristiano el evangelio. San Francisco. Ahí sí la humildad, el desprendimiento. Por ahí estaba oyendo que alguien dijo que era la persona más parecida a Jesucristo. Padre, agradecerle infinitamente este espacio. Mi querido Edgar, ¿algo que quieres añadir? No, pues los invitamos, nunca nos vamos a cansar de darles a conocer las diferentes opciones que tiene la Iglesia Católica para que te formes en tu parroquia, si no tienes tiempo, con tus grupos, y si quieres ya hacerlo de una forma más profesional, más adentrada, bueno, pues aquí hay opciones como Edoctus, que te forma para que tú puedas seguir formando, para que tú puedas ser un brazo más fuerte de la Iglesia que tanta necesidad hace falta hoy en día. Te recordamos, puedes hacernos llegar tu mensaje, que tienes un grupo parroquial, si tienes una persona que no necesariamente sea religiosa, que sea tal vez parte de una comunidad, alguien que forme parte de un grupo parroquial o de un grupo de adoración, y que merezca salir desde tu punto de vista y exponer su vida, su caso, al resto de la Grey Católica, haznos llegar, mándanos tu opinión y nuestra invitación para que vayamos a tu colonia, a tu parroquia, a conocer a esa persona especial. Y estamos totalmente abiertos a que ustedes sean los que nos dicten por dónde ir en el camino del Señor, ¿no? En el camino del Señor, así es. Muchas gracias, Padre. Bernardo, muchas gracias. Bernardo. Que agradecen a ustedes de ver hacia el Padre Durazno. Y que haya mucha felicidad por el hecho de lograr la meta, que es haberte graduado. Muchas felicidades. Gracias a Dios. Padre, y voy a dar rápidamente un recuerdo. Lo que más me gustaba de Doctus, yo empecé los sábados, viniendo los sábados, era que a las 12 en punto, cuando terminábamos, pasaba el Padre Durazo, camino a la capilla y rezábamos el Ángelus. Y es una cosa maravillosa porque cada vez que ahora hago el Ángelus, me acuerdo del Padre Durazo. Siempre. Todavía sigue. ¿Sí? Seguimos con esa tradición. Y pues Padre, una bendición para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes que nos oyen, nos ven y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. 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 Padre, muchas gracias una vez más. De nada. Gracias a todos, señores y señores, y nos vemos en el siguiente, en el camino del Señor.